Buenos días, feliz domingo. Hoy estamos en la segunda semana de la temporada de preparación para la Pascua o Cuaresma. Y es un tiempo en el que nos examinamos a nosotros mismos, buscando podar las cosas que ya no nos sirven para que Dios pueda hacer crecer una nueva vida. ¿No te parece, hermano? Y el tema de esta semana es confiar en la fidelidad de Dios. Nuestro sermón de hoy se llama El don del sufrimiento y está sustentado en la escritura del Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versos del 31 al 38. Y en este pasaje Jesús habla del sufrimiento que soportará fielmente para redimir a la humanidad. Así que vamos a comenzar. Te quiero contar una historia. Espero que te parezca conocida. Dice así: un padre lleva a su hija de 1 año al pediatra para que la revise. El médico le informa al papá que es un buen momento para que la pequeña reciba su primera vacuna contra el sarampión. El padre ama a su hija y quiere protegerla, por lo que acepta que su hija reciba la inyección. Cuando entra la enfermera con una bandejita, la pequeña siente que algo está pasando y comienza a alterarse. Y cuando la enfermera le administra la inyección, la hija grita de dolor y llora desconsolada. Ella mira a su padre y usa sus sencillas palabras para pedir ayuda, pero él lo único que puede hacer es abrazarla. No puede detener el dolor de la inyección. Una mirada de confusión cruza el rostro de la niña. No puede entender por qué su padre permitiría que le pasara esto. Y aunque la vacuna es buena para su hija y podría salvarle la vida, el padre sabe que su pequeña tiene que sufrir para recibirla. ¿Qué te parece? ¿Te suena familiar esta escena? Creo que sí, ¿verdad? Además, si eres padre, probablemente hayas experimentado algo parecido, ¿no? Si quieres hacerte rico, abre una tienda de dulces o de helados justo al lado del consultorio del pediatra. Habrá un flujo continuo de padres que invitarían a sus hijos a comer dulces para ayudar a aliviar su culpa. Y en lo más profundo de nosotros, hermanos, está el deseo de evitar el sufrimiento, tanto el nuestro como el de quienes nos importan. Incluso, aun cuando el sufrimiento tiene un buen propósito, como por ejemplo protegernos de una enfermedad que todavía mata a miles de personas en todo el mundo cada año. Pero preferiríamos evitar cualquier dolor o malestar, ¿no te parece? Por supuesto, es prudente evitar el dolor cuando sea posible. Sin embargo, óyelo bien, no es prudente pensar que podemos evitar todos los dolores. Y es que a pesar de que el sufrimiento es parte de la condición humana, muchas personas en cierta medida se han distanciado de Dios porque Él permite el sufrimiento humano. Y para la mayoría de nosotros, si algo nos hace sentir mal, es malo. Nos cuesta aceptar que algo bueno pueda causar sufrimiento. Y si somos honestos con nosotros mismos, todos, óyelo bien, todos probablemente admitiríamos que a veces miramos a Dios con la misma confusión que la niña en el consultorio del médico. ¿Verdad que sí? Y hubo un momento en que en nuestro dolor recurrimos a Dios en busca de alivio. Pero el alivio no llegó cuando ni cómo lo queríamos. Y le preguntamos a Dios: si me amas, si eres verdaderamente bueno, ¿por qué me dejas que esto suceda? Quizás te sientas así al escuchar este sermón. Vamos a ver. Y es que por la universalidad del sufrimiento, Jesús nos enseña sobre este tema. Y las palabras de Cristo nos dicen sobre el sufrimiento que nos brinda tanto consuelo como guía sobre cómo soportarlo. Así que vayamos a nuestra escritura de Marcos 8, del 31 al 38, que dice así: luego comenzó a enseñarles:
El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló esto con toda claridad. Y Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Y bueno, Jesús, comprendiendo lo difícil que es para los humanos captar el concepto de sufrimiento necesario y bueno, quiso preparar a sus discípulos para lo que les sucedería más tarde. Estamos en este camino de la Cuaresma o preparación para la Pascua. Y les enseñó claramente, no usó historias ni parábolas, porque quería que entendieran claramente. Y como era de esperar, no entendieron. Pedro amaba a Jesús y rechazó la idea de que su Señor se sometiera voluntariamente a ser torturado y ejecutado ilegalmente. Y es que en la mente de Pedro la crucifixión de Jesús era fácilmente evitable. Y a pesar del poder milagroso de Jesús, tenía suficientes seguidores para evitar cualquier arresto por parte de los líderes judíos corruptos. Además, podría haber abandonado Jerusalén y haber evitado su captura durante años. Probablemente en esto estaba pensando Pedro cuando llevó a Jesús aparte para amonestarlo. Y bueno, antes de empezar a tirarle piedras a Pedro, la mayoría de nosotros haríamos lo mismo, ¿no te parece? A ver, ponte en el lugar de Pedro. Imagina si uno de tus amigos más cercanos te dijera que se iba a someter a un sufrimiento y una muerte que podría evitarse fácilmente. Si eres como yo, habrías dicho cualquier cosa para que rechazaran lo que creían que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y es que en el desierto, después del ayuno de 40 días de Jesús, el tentador trató de atraer a Jesús para que tomara el camino más fácil de su llamado. Le ofreció a Cristo una corona sin cruz. Y por un amor equivocado, las palabras de Pedro tentaron a Jesús para aceptar la oferta del enemigo. Por eso Jesús llamó a Pedro Satanás en ese momento. Y sin saberlo, óyelo bien, sin saberlo, Pedro se alió con el tentador. ¿Verdad que sí? Y bueno, y cuando asumimos que el sufrimiento que soportamos nosotros o un ser querido es malo o inútil, sin buscar primero la mente y el corazón de Dios al respecto, cometemos el mismo error que cometió Pedro. Y para ser claros, hermanos, no todo sufrimiento es bueno. Sí, por ejemplo, sufrir como resultado de abuso o negligencia no es bueno. Y si bien Dios puede hacer que de una mala situación surja algo bueno, es importante tener esto en cuenta, que Jesús prometió que sus seguidores sufrirían por él. Bueno, y en una sociedad que intenta activamente aliviar todas las molestias de quienes tienen los recursos adecuados, la promesa de sufrimiento de Cristo, óiganlo bien, es difícil de aceptar. Sin embargo, si realmente tratamos de vivir como Cristo, experimentaremos sufrimiento tal como Él lo experimentó. Sin embargo, vemos que cuando nos aliamos con los pobres, si tratamos de vivir como Cristo, vamos a experimentar sufrimiento tal como Él lo experimentó como los pobres. Y cuando amamos al extraño como Jesús amó, sufriremos como el extraño. Y cuando servimos humildemente a los vulnerables como Jesús lo hizo, sufriremos como ellos.
Así que hermanos, el camino de Cristo no es el camino de este mundo y quienes lo siguen sufrirán. Ahora, para hablar de nuestro sufrimiento, Jesús usó la metáfora de tomar nuestra cruz y seguirlo. Y es que la cruz era a la vez horrible y hermosa. Fue una fuente de vergüenza y una fuente de gloria. Es algo que tenía que suceder, independientemente de cualquier deseo humano, de lo contrario. Y esto, hermanos, esta es la imagen que Jesús usó para describir nuestro sufrimiento por su causa. Y esto, hermanos, debería arrojar una nueva luz sobre nuestro sufrimiento por causa de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque para quienes sufren es fácil percibir solo el dolor. Sin embargo, debido a que Dios está obrando en nuestra situación, siempre habrá gracia y belleza en encontrar en Cristo nuestro sufrimiento nunca es inútil ni tampoco es en vano. Amén. Ahora, para ser como Cristo, incluso en su sufrimiento, Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa resistir la inclinación natural a avanzar hacia la comodidad y la ausencia de dolor. O sea, aceptar la oferta del diablo de una corona sin cruz. Y bueno, el camino de Cristo siempre nos sacará de nuestra zona de confort. Su camino nos llevará hacia el conflicto con aquellos que deshumanizan a nuestro prójimo. Y su camino hará que nos regocijemos con la esperanza de un reencuentro futuro cuando nuestros seres queridos se enfermen y mueran. ¿No te pasa eso, hermano? Esta, hermanos, es una de las claves para soportar el sufrimiento y donde Pedro cometió su error crítico de entendimiento. Y bien, en medio de nuestro dolor debemos acudir a Dios para que nos ayude a tener en mente sus propósitos. No simplemente preocupaciones humanas, no. En lugar de decirle a Dios que estamos sufriendo y pedirle que nos lo quite, podríamos intentar orar de esta manera. Padre, estoy sufriendo. ¿Podrías, por favor, poner fin a mi sufrimiento? Sin embargo, si mi dolor tiene un propósito, por favor, revélalo para que pueda soportarlo con gozo y contentamiento. Así que, hermanos, negarnos a nosotros mismos significa dejar de lado nuestro instinto de juzgar todo sufrimiento como malo. ¿Sabes por qué? Porque en esta era presente los hijos de Dios experimentarán sufrimiento. ¿Y sabes qué? También hay buenas noticias. Eso sí es importante. También hay buenas noticias en tomar nuestra cruz y sufrir como Cristo. ¿Sabes por qué? Porque las instrucciones de Jesús son de seguirlo mientras llevas tu cruz. Óyelo bien, eso significa que Él está contigo. Y de hecho significa que Jesús va delante de ti. Y cualquier situación en la que te encuentres ya ha sido explorada por el Hijo. Él ha ido delante de nosotros y ha eliminado todo lo que pudiera destruirnos. Óyelo bien. El mismo Jesús ha entrado en tu prueba y ha asegurado que hay una salida. Y cualquier cosa que los seres humanos hayan planeado para ti, óyelo bien, Jesús ya te ha prometido tu victoria en esta vida o en la próxima. Así que, hermano, te pregunto, ¿cuáles son sus planes en comparación con su promesa? Lo sabes. Si Dios es por ti, ¿quién podrá estar contra ti? ¿No te parece? ¿No lo crees? ¿No lo aceptas? Bueno, así que, hermanos, consolémonos en nuestro sufrimiento, óyelo bien, sabiendo que Jesús está con nosotros y va delante de nosotros. Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos que el sufrimiento es bueno también cuando hay un propósito. Y ese propósito es por ti, por tu obra, por tu presencia en nuestras vidas, por el perdón que nos has traído, por la redención que has hecho de nuestras vidas. Gracias porque estamos en tus preciosas manos, sentados a la derecha del Padre, porque ese es el amor con que nos amas. Y Padre, como tú sufriste, ayúdanos a pasar nuestras pruebas. Ayúdanos a cargar nuestra cruz, que tú ya la llevaste y sabes
de qué se trata y ayúdanos a llegar felices, contentos a la meta, que es estar en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.